Ya está. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1 y versículo 6 al 14. Este es el mensaje que compartí el domingo pasado en la iglesia de Bautista Esperanza o Nueva Esperanza en barrio o en Argüello, porque Argüello tiene varios barrios, pero ahí en Argüello estuve compartiendo este mensaje y confío que también va a ser de reto y de desafío para mi vida personal, y también también pienso que va a ser de desafío y de bendición para ustedes, así que el Señor utilice su palabra para su gloria y para el cambio de nuestra actitud, cambio de nuestro pensamiento, cambio de nuestro pensar para con nuestra adoración y servicio que rendimos a nuestro Señor. Así que vamos a ir a Malaquías capítulo 1. Recuerden, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Génesis es el primero del Nuevo Testamento y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así que, pues, si ya lo encontraron, vamos a leer el libro de Malaquías. Y lo que vamos a hacer es lo que solemos hacer unos domingos. Yo leo un versículo, ustedes leen otro en voz alta y pónganse de pie, por favor. Los que pueden ponerse de pie, si hay alguno que no, está bien. Pero la mayoría puede. Si José puede, creo que todos pueden. Nada, no con nada, pero José bien, ahí firme. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Yo voy a leer y el otro versículo lo leen ustedes en voz alta. Versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre un altar para mí y dijisteis: ¿en qué le hemos deshonrado? En que pensáis que la bienestar de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande el nombre de las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, oh, enfermo, y presentasteis ofrenda. Aceptaré todo eso de vuestra mano, dice Jehová. Verso 14, y lo leemos todos juntos. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este profeta, al cual era tu mensajero, e iba un mensaje de exhortación hacia el pueblo tuyo, Padre. Y te ruego, Dios, para que, así como fue de exhortación y de reprensión para tu pueblo, así también, Señor, sea de reprensión para nosotros, que nosotros pongamos en práctica, Señor, las verdades que está aquí y que tú estés direccionando cada pensamiento de los que están aquí presentes hacia ti, Padre.
que si hay algún obstáculo, quítalo, Señor, y si hay algún espíritu de soberbia, alguna actitud de dureza o indiferencia, Señor, hacia tu palabra, Señor, que cambies eso, porque pobre de esa persona, porque estará perdiendo, Señor, tu bendición y estará rechazando y haciendo oídos sordos a lo que dice tu palabra. Y hay de ese hombre, Señor, hay de esa mujer, y te pido, Señor, para que no haya eso en mí tampoco, Señor, que pueda predicar y proclamar las verdades con claridad. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y vamos a ver que el nombre de Jehová es grande, por tanto no debe ser menospreciado. El nombre de Jehová es grande, infinitamente grande, extremadamente grande, por tanto no debe ser menospreciado. Y vamos a ver tres maneras en que el nombre de Dios es menospreciado, o en que el nombre de Dios fue menospreciado por el pueblo de Israel. Luego, la ubicación o contexto histórico. Este libro fue escrito por un profeta de Dios, y fue dirigido hacia el pueblo de Israel que regresó del exilio de los medios y de persas. El rey le dio permiso para que volvieran. ¿Quiénes fueron los que volvieron? Uno de los personajes más famosos, Esdras, Nehemías. Esdras relata la construcción del templo. Nehemías, él fue uno de los directores, uno de los líderes para que pudieran reedificar el muro de Jerusalén. Entonces hubo un avivamiento y todo, pero ahora pasaron los años, pasó el tiempo, y el pueblo de Israel tiene una actitud indiferente, una actitud de irreverencia, una actitud de hipocresía en la adoración y en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían a través de la ley, y la ley tenía un sistema de sacrificios de animales para poder presentarlo delante de Dios. Y ellos lo que hacían era una irreverencia. Ellos lo que hacían era, en cierta manera, blasfemar el nombre de Dios. Y vamos a ver tres maneras en que el nombre de Dios fue menospreciado, y también que es menospreciado o puede ser menospreciado con tu conducta o por nuestra actitud. La primera manera, o en la primera área donde ellos menospreciaron el nombre de Dios, es en el trato. Es en el trato, y vamos a ver el versículo 6, ahí nomás lo tenemos en la primera mitad del versículo 6. Dice: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, a ustedes. Después lo especifica más, dice: oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pero este libro está escrito en general a todo el pueblo, y quiero que tengan esto en claro. Los versículo 2, léanlo, la primera parte, dice del capítulo 1, versículo 2: yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado, dice Jehová. Así comienza el Señor, escribiendo su proceder hacia ello. Que Dios, Jehová, lo amó. Y cuando Dios ama incondicionalmente. Él ama incondicionalmente. Eso es increíble. Eso es increíble. Porque Él amó al pueblo de Israel, aún a pesar de todas sus rebeliones, aún a pesar de toda su desobediencia y idolatría y pecado. Él lo amó. Y lo amó. Y sí hubo castigo, hubo disciplina, pero en cierta manera Él siguió amándolo, y por esa razón el pueblo de Israel todavía sigue, continúa. Y un día el Señor va a reinar y el pueblo de Israel volverá a la escena. Ahora está la iglesia, Israel está dejado a un lado un ratito, por un tiempo, pero también pueden ser salvos, pero ya en el futuro ellos volverán como nación en el reino milenial. Pero al margen de todo eso es una base, un fundamento de todo el libro de Malaquías, que Dios lo amó. Ese fue su proceder con su pueblo. Pero ellos,
ellos no veían de esa manera su amor, no lo veían como tal, y por esa razón actuaban de esa manera. ¿Y cómo actuaban de una manera que no agradaba a Dios? Era que ellos eran irreverentes. En su trato para con Dios eran irreverentes. Dios le había amado, pero ellos ¿cómo le devolvieron ese amor? De manera irreverente. Porque el versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Ellos entendían acerca del mandamiento, acerca de los 10 mandamientos que le fue dado a Moisés en el monte Sinaí, cuando recibió las tablas, y ahí uno de los 10 mandamientos dice claramente, honra a tu padre y a tu madre, para que se alargue tus días sobre la tierra, o tu vida sobre la tierra. Y en Efesios también se vuelve a nombrar, se repite ese mandamiento para con la iglesia. Ahora, en Levítico 19:3, porque no vamos a ir a Éxodo 20:12, porque ya seguramente lo conocen, pero Levítico 19:3 no es tan popular, no es tan conocido. Entonces Levítico 19:3 vamos a leer, porque ese concepto, ese mandamiento se repetía no solamente en un lugar en especial, sino se veía en toda la ley. Entonces lo tenían bien presente. Levítico 19:3 dice lo siguiente: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahí dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿cómo se refería, cómo debían ellos tratar a su padre y a su madre? Con temor. Con temor. Y vemos en otro mandamiento donde dice que el hijo contumaz y rebelde, que no hace caso a la voz de su padre y de su madre, y insiste y persiste en ello, aún habiéndole castigado, dice que lo van a sacar de la casa y lo iban a apedrear delante de todo el pueblo. Esa era una ley que había en Israel. Entonces, la rebeldía no existía como tal. Había un respeto, un profundo respeto, una profunda honra hacia su mamá o hacia su papá. Los judíos entendían eso y sabían bien eso, sabían lo que era tratar con honra a su papá y a su mamá, a su padre y a su madre. Sabían lo que era tratar con honra a ellos. Ahora, no solamente dice acerca de honra al padre, dice el hijo honra al padre, sino que agrega, y el siervo a su señor. El siervo a su señor. Agrega que él no es tratado como señor. Porque si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice él. Él no es tratado como señor. Pero Dios, Jehová, ¿es señor? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la Biblia? Sí, claramente. En Isaías capítulo 6, aquellos que lo tengan familiarizado este pasaje sabe lo que voy a leer, pero los que nunca han leído o los que han leído hace mucho, les hará recordar lo que el Señor es en esencia, la grandeza y majestad de Dios, que Él es Señor. Isaías capítulo 6, versículo 1 solamente, versículo 3 habla de la santidad de Dios. Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Así dijo el querubín que gritaba, que anunciaba que era santo. Y eso se repite en Apocalipsis. Pero no voy a hablar sobre la santidad, voy a hablar en el versículo 1 de lo siguiente. Dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí dice, y vi yo al Señor. Isaías, que veía esta visión, que estaba viendo esta visión, él vio al Señor sentado sobre ¿qué? Sobre un trono alto y sublime. El rey Usías, que era un rey también, que era un señor en la tierra, ¿qué había pasado con él? Había muerto. Pero el Señor no muere. El Jehová de los ejércitos no muere. No muere. Él sigue sentado en el trono, aunque los reyes y presidentes, ahora en la actualidad, puedan morir porque son humanos y son hombres, son seres pecadores que tienen la muerte, llevan en sí mismos, mueran y son contingentes a las condiciones. El Señor es soberano y Él sigue siendo rey.
Y el profeta Isaías vio eso y lo escribió. Su falda solamente, la última parte de su vestido, dice que llenaban todo el templo. El templo era más grande que este edificio. O sea, su grandeza, su majestad es impresionante. Solamente vi una parte de Isaías. Entonces, Él es rey, Él es Señor. Amén. Él es Señor, Él es rey. Él es rey de reyes. Él es, eso es lo que dice en Apocalipsis. Rey de reyes. Él es Señor. Ahora, dice, si pues yo soy Padre, Él afirma, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo trataban ellos a su Dios? ¿Cómo lo estaban tratando? Lo estaban tratando de forma irreverente. No lo estaban tratando como debería ser. El pueblo de Israel no estaba tratando de manera reverente, de manera con respeto. Porque eso significa honra, significa reverencia. Eso es lo que significa, un profundo respeto hacia esa persona, hacia todo lo que Él es. Y ellos no tenían eso en mente. Por esa razón su actitud irreverente, su actitud de indiferencia hacia el Dios. También dice que no tenían temor. Cuando habla de temor, habla de temor en serio, habla de temblor, habla de, en cierta manera, como un miedo dentro de esa persona. Y dice el Dios, ¿dónde está mi temor? Si yo soy su Señor, si yo soy su soberano, si yo soy Adonai, porque eso es lo que es la traducción, si yo soy Adonai, ¿dónde está mi temor? Ellos también habían perdido ese profundo temor hacia Él. O sea, y la Biblia dice, yo sé que nosotros debemos servir a Dios por amor, porque Jesús dijo eso, el primer y gran mandamiento es que hay que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Pero también la Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es ahí, si vos querés empezar a tomar decisiones sabias, decisiones buenas, decisiones que van a construir, no solamente en el presente, sino a futuro, a largo plazo, y no solamente a largo plazo en tu vida, acá terrenal, sino por toda la eternidad, ¿qué tenés que hacer? Tenés que empezar a temer a Dios, temer a Jehová. Ahí va a empezar a tomar buenas decisiones. Tenés temor a Él. Y Él habla acerca del temor. Algo más para agregar acerca de lo que dice la palabra de Dios y cómo le da, en cierta manera, énfasis al temor. Malaquías capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente. Lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahí dice, es temible. O sea, él está afirmando cómo es su nombre, su descripción. Ahora, Malaquías, capítulo 3, versículo 5 voy a leer. Y también la importancia que le da Dios al temor de su pueblo. Pero esto era al revés, porque esta persona no temía a Dios. Dice capítulo 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice que ellos hacían todo lo que hacían, ¿por qué? Porque no tenían temor, no tenían un temblor, no tenían, en cierta manera, miedo hacia Dios. Le da lo mismo lo que hacían. No había una conciencia de Dios en su mente, de que Dios estaba allí cuando ellos estaban pecando, de que Dios es juez y juez justo, y que no iba a dar por inocente al culpable. Se habían olvidado de todo eso, y por esa razón hacían lo que hacían. Ahora, el Señor le da importancia al temor y que le tengan reverencia. En capítulo 3, versículo
versículo 16, voy a leer, dice lo siguiente: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Bueno, ahí dice, los que temían a Jehová, a los que temen en su nombre, fueron escritos. Ellos eran un remanente, siempre hay un remanente. En todo, como cuando Elías estaba allí y decía, yo solamente he quedado de los profetas de Israel. No, mentira, no se había quedado solo, habían 7.000 más que no habían doblado su rodilla ni aún habían besado a Baal. Sí, sus labios no habían besado a Baal. Entonces siempre hay un remanente, siempre va a haber un pueblo que teme a Dios. Y este no era la excepción. Habían personas que temían al Señor. Y Él lo está enfatizando, lo está poniendo como algo importante. Y por último, Malaquías capítulo 4, versículo 2, vuelve a repetir. Dice lo siguiente, Malaquías 4, 2. Mas a vosotros, o ustedes, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Nuevamente dice, los que teméis mi nombre. Ustedes van a heredar la promesa, ustedes tendrán la promesa mía. No los que no temen mi nombre, no los que en cierta manera se ríen o se burlan de mí, o le da lo mismo, o se jactan de hacer cosas malas. Pero los que temen mi nombre, sí van a heredar mis promesas. Sí van a heredar mis promesas. Entonces Él le da importancia, no es que le da lo mismo, en temor hacia Él. Así que irreverencia, ellos eran irreverentes en su trato. ¿Y qué significa irreverencia? Algo sencillo, es falta de reverencia o respeto, una falta de respeto. Eso es lo que significa irreverencia. En cuanto al temor y en cuanto a la honra, yo lo veo como de esta manera. Yo cuando tenía 7 años, 6, 7 años, y no sé por qué razón, me estaba enojado, estaba llorando, estaba como empacado, y era la hora de la cena. Seguramente me habré peleado con alguna de mis hermanas, sobre todo Damaris. Bórrenla ahí. Pero seguramente no, porque ella era mi par. Estrella todavía no había nacido, así que Estrella no estaba buena escena. Después vino. Pero la cuestión, me peleé, estaba llorando, estaba empacado. Y lo que servían en la mesa era un plato de sopa, creo. Sopa, y no sé por qué yo decía que no quería comer. Hoy en día los chicos también, ¿no? se empacan y no quieren comer. Pero yo me acuerdo que mi papá se sentó y todo lo que yo lloraba y todo lo que yo estaba empacado y decía, no voy a comer. Cuando él me dijo, vas a comer, y me miró así con su mirada de oso, vas a comer, y yo sentí un terror así, porque bajaba sobre mi ser, todo recorrió de los pies hasta la cabeza, y empecé a comer, llorando así, me caían las lágrimas, pero empecé a comer. Eso era en cierta manera un temor, o sea, un respeto hacia su persona. Y bueno, hoy en día como todo, o sea, y bueno, ustedes son testigos, no le hago diferencia nada, y está bien. Así que la cuestión es eso, el temor, en cierta manera, hacia la persona, acá habla hacia el padre, hacia la madre, pero ellos habían perdido ese sentido de reverencia, ese sentido de temor, en cierta manera de miedo, porque ese miedo le evitaba hacer cosas malas, pecar contra Dios, aunque Dios quiere que le sirvan de todo corazón, con amor profundo hacia Él. Pero también habla del temor. Así que ellos menospreciaron, una forma de menospreciar su nombre, su gran nombre de Dios, era en el trato. La segunda manera en que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, menospreció su gran nombre fue en las ofrendas. ¿Cómo ellos menospreciaban? Vamos a leer versículo 6, la segunda parte, hasta el 7, la primera parte. Dice, cuando empieza a hablar de los sacerdotes, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces, y después continúa, lo voy a seguir leyendo más adelante. Ellos menospreciaron su nombre al ofrecer algo que era inmundo. Primero ofrecieron pan inmundo. ¿Qué significa menospreciar? Es consistente en concederle menos valor o importancia del que merecen, dominado por la fatuidad y por el menosprecio de la justicia. La palabra menospreciar refiere el tener una determinada cosa o a una persona en menor consideración de lo que realmente es o lo que se merece. Si todavía no lo captaron, no lo entendieron, van a entenderlo con esta definición. Se compone de menos, que indica reducción, y de aprecio, que significa realizar una valoración. Es decir, menospreciar está compuesto por dos palabras. Menospreciar, ¿ok? Menos, o sea, dice menos. Estás restando valor a algo, a alguien, de lo que realmente vale, de lo que realmente es. Le resta un valor, le quita un valor de lo que es. No sé si me entienden. Bueno, ese es lo que significa menospreciar. Y ellos estaban menospreciando. No estaban despreciando, por más adelante va a decir, sino que también estaban menospreciando. Estaban diciendo, no es tan importante. No tiene tanto valor. Bueno, está bien así. Lo que ofrecemos está bien. Los sacerdotes estaban ofreciendo pan inmundo. Era un pan que se ofrecía sobre la mesa de la propiciación. Y no sé cómo, o sea, porque el templo, no era sí, en cuanto al templo, las cosas que habían en el templo eran una mesa de propiciación, había un candelabro también, y después eso era durante el lugar santo, y después había un otro lugar donde había un velo, y pasaba al lugar santísimo, donde estaba el arca, propiciatorio, y ahí era el lugar santísimo donde solamente una persona, el sumo sacerdote, pasaba una vez al año a ofrecer en el día de la expiación. Pero en el lugar santo era más común que pasaran los sacerdotes, pero igual eran seleccionados ahí. Y ellos cambiaban, por ejemplo, el aceite para que siga las velas, el candelabro o el pan en este caso. ¿Y ahora a qué se refiere con pan inmundo? Yo estaba pensando y pienso, pan inmundo, ¿a qué se referiría? Se referiría a que ese pan estaba, pasado y agarra ya como un moho. ¿No le ha pasado eso que el pan se agarra como algo verde y se pone? ¿Estarían ofreciendo ese tipo de pan? ¿O estaban ofreciendo un pan inmundo porque ellos estaban viviendo en pecado y estaban ofreciendo algo inmundo? La realidad es que no lo dice, pero ellos estaban ofreciendo un pan inmundo y no estaban agradando a Dios. Ahora, en cuanto a menospreciar, porque Dios lo dice, ustedes están menospreciando mi nombre, de esta manera van a ofrecer pan inmundo. En Génesis 25:34 vemos que, si quieren ir allí, amén, pero no lo voy a leer, pero ahí dice que Esaú menospreció, ¿qué cosa? Su primogenitura. Cuando él estaba hambriento, cuando él estaba con hambre y él venía de cazar, se encontró con su hermano Jacob, y Jacob fue muy inteligente, pero para el mal, no para el bien, fue muy astuto y le dijo, mirá, te ofrezco un guisado. Y Esaú dijo, bueno, tengo hambre, tal vez muera, ¿y es que me va a dar la primogenitura? O sea, no iba a morir por no comer una comida del día. Pero su razonamiento fue ese. Y entonces agarró y comió. Y hizo el trato. Le dio la primogenitura a cambio de un plato de comida, de un guisado. Y dice al final, la conclusión, Génesis 25:34, los que están anotando, ahí dice que Esaú menospreció su primogenitura. Es así, le requitó valor. No es que no le daba valor alguno, sino que le restó valor a lo que él tenía. Entonces después dice que lloró con amargura. ¿Por qué? Porque después no solamente le quita la primogenitura, sino también le quita la bendición y se acuerda de lo que pasó. O sea, él recuerda. Entonces,
Él menospreció un ejemplo. Y el sacerdote, los sacerdotes estaban haciendo lo mismo. Estaban ofreciendo algo que era inmundo delante de Dios. Estaban quitando valor a lo que el templo significaba, a lo que Dios representaba. No solamente lo menospreciaban ofrecer pan inmundo, sino también en el versículo 7 en adelante dice, dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, versículo 7, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Después vamos a ir allí. Pero dice versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora utiliza otro término que es el deshonrar, que es algo que también ya lo habíamos leído, lo habíamos tratado en la primera parte. Dice, cuando una persona pierde su honra, sufre una deshonra. Es así. Una persona pierde su honra, sufre una deshonra. No es tan complejo. La idea de honra puede aludir a la dignidad, al recato o al reconocimiento que se obtiene gracias al mérito y las virtudes. Entonces, ellos ofrecían animales. ¿Qué tipo de animales ofrecían ellos? ¿Animal bueno? ¿Animal en condiciones? ¿Sano? ¿Fuerte? ¿Lo mejor? No. Animal ciego, cojo y enfermo. Ahora voy a leer acerca de eso. En Levítico capítulo 22, versículos 17 al 25 dice lo siguiente. Levítico capítulo 22, los que quieren ir allí, amén, y si no, escuchen, presten atención, porque Dios habló acerca de cómo debían ser los tipos de sacrificios hacia Él, cómo debían ser. Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 22, versículo 17 en adelante. Voy a empezar a leer. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, gracias, para que sea aceptado, dice lo siguiente, ofreceréis macho sin defecto, de entre ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, o para que sea aceptado, será sin defecto. Y ahora da una descripción de cómo debe ser sin defecto. Dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces, fue claro el Señor, ¿verdad? Fue claro que un tipo de animales enfermos, animales que ya estaban en cierta manera en desecho, en desuso, debían desecharlo, no debían ofrecerlo a Dios como algo, como una ofrenda voluntaria, como algo que fuese para honrar a Dios. No, el Señor no lo iba a aceptar, lo dijo bien claro, no lo iba a aceptar. En versículo 8 también habla en términos, como quien diría, humano, habla en términos para que ellos puedan entender. Le hace una comparación. Presentáselo, lo que vos me estás presentando a mí, yo Dios, Señor, presentáselo al rey, presentáselo a tu príncipe, presentáselo y fíjate si ellos te lo van a aceptar. Ofrecerle lo que me ofrece a mí y fíjate si él lo va a aceptar o se va a agradar por lo que vos me das. Y la realidad es que no. La realidad es que es el príncipe, el rey, el Señor. No se iba a agradar por eso. ¿Por qué? No porque diría, yo no acepto nada fuera de lo que esté en mi altura, sino porque ellos se consideraban personas que tenían un alto, en cierta manera, eran por su posición requería o demandaba honra, demandaba
en cierta manera, un cierto respeto y ofrenda que sean algo agradable, algo de calidad. No algo, como quien diría, las obras. No algo, bueno, lo tengo enfermo, lo tengo que vaya para Dios, que vaya para los reyes. No. Ahora, traje en un cumpleaños se regalan, se hacen regalos, ¿verdad? Y se acerca el cumpleaños de mi hermano Pablo Pucheta, y yo pensé en qué regalarle. Y dije, wow, le voy a regalar esto. ¡Tarán! La una musculosa. Hermanos, ustedes, si quisieran regalar, díganme con sinceridad, ¿ustedes regalarían esto? O sea, por su uso, ¿no? Porque hace algo especial por su uso. Está cortado esto acá. Está roto acá y está manchado con pintura porque lo he utilizado para pintar también. ¿Ustedes regalarían eso, hermana Olga? No regalarían. Sea sincera, está horrible, ¿verdad? O sea, no está en condiciones. Lo único lindo y especial es que tiene los colores de la selección. Pero, o sea, no regalaría eso. Y perdón, hermano, no te voy a regalar eso. Vamos a buscar otro regalo. Regalaría una cosa más pequeña, pero nueva. Nueva, algo claro, algo más lindo. No algo así que ya está en desuso. ¿Por qué Pablo le voy a regalar? No, tengo que regalar algo especial. Si es un cumpleaños, sí, le vas a regalar algo, lo que tengas, pero vas a tratar de buscar un buen regalo en un cumpleaños. A mí hace mucho que no me regalan nada. Ya empezar. No, la cuestión es esa, que ellos estaban ofreciendo lo que estaba en desuso, lo roto, estaban ofreciendo lo enfermo, estaban ofreciendo lo ciego, lo cojo. Y si no le ofreces eso a un humano, a tu príncipe, a alguien que tiene poder, que tiene autoridad, mucho menos le tenés que ofrecer a Dios, quien es el Rey de Reyes, es el infinito, soberano, gran Dios. No le podés ofrecer eso. Eso es lo que estaba diciendo Malaquías. Ellos estaban ofreciendo algo inmundo. No solamente menospreciaban a Dios en su trato, no solamente lo menospreciaban a Dios en sus ofrendas, sino también ellos tenían una manera de pensar en la cual también lo menospreciaban. Entonces la tercera manera en que lo menospreciaban era en el pensamiento. Ellos lo habían profanado su nombre. Vamos a saltar del versículo 10 en adelante hasta el versículo 12. Versículo 12 dice lo siguiente: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Utiliza un término que es profanar. Dice, ustedes habéis profanado mi nombre. Ellos habían profanado al decir que era inmunda la mesa de Jehová, la mesa de los panes de la propiciación. Habían menospreciado de esa manera. También habían profanado su nombre al decir que era despreciable. En versículo 8, es despreciable la mesa. También, bueno, es redundante ahí. En un versículo 12 dice que es inmunda, y en versículo 8 dice que es despreciable la mesa. Ellos pensaban de esa manera. También menciona que es, versículo 12 al final dice, y cuando decís que su alimento es despreciable. Entonces ellos profanaban su nombre al decir, ellos lo pensaban, lo tenían ahí en su corazón. Por eso actuaban como actuaban, porque pensaban realmente así. Porque no, en su mente, en su razonamiento, las cosas de Dios eran despreciables. Ahora, ¿qué significa profanación? Solamente para decirlo, es traspasar lo santo, invadir o violar el límite del sentido y uso de lo común y ordinario, de lo consagrado y especial. Es decir, lo que hacían los corintios, por ejemplo. En el capítulo 11 nosotros leemos cada vez que se da la Santa Cena y mencionamos acerca de
cuáles son los requisitos para participar de la Cena del Señor y creemos que esa es la manera más bíblica, la forma en que procedemos, de manera reverente. Pero en la iglesia de Corintio, cualquiera participaba de la Cena del Señor. Ellos procedían, dice que comían, se sentaban en la Cena del Señor y empezaban a comer y hacían un banquete. O sea, y eso en realidad era, si alguien tiene hambre, dice Pablo, que come en su casa, no que venga a comer en la iglesia para la Cena del Señor. No, porque no es para engordarle, no es para satisfacerle. Es porque se está haciendo un recordatorio de la muerte sacrificial de Jesús. Los elementos de la sangre que representa el jugo de uva, el vino que representa la sangre de Cristo, y el pan sin levadura que representa su cuerpo inmolado en la cruz. Pero ellos participaban así como si nada. Eso es profanación, eso es profanación. Ellos estaban profanando el nombre de Dios. También ellos despreciaban su nombre. Versículo 13 dice: habéis además dicho, oh qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Entonces ellos despreciaban. ¿En qué? Ahora, dije menospreciar. Ahora desprecio. Lo que significa desprecio es que no tiene precio. No tiene precio. Desprecio es, si no le diera ninguna estimación y se le rechazara por completo, se hablaría de desprecio. La diferencia entre desprecio y menosprecio se basa en la intensidad. El desprecio más profundo es negar directamente el aprecio. Eso es lo que ellos tenían así. No solamente lo menospreciaban, sino que lo despreciaban. Decían, no tiene ningún valor. Ya directamente no tienen valor alguno en cuanto a las cosas de Dios. Ellos no quieren ofrendar ni obedecer a Dios. ¿Cómo decían ellos? Versículo 13. ¡Oh, qué fastidio es esto! ¡Oh, qué fastidio! Yo me pregunto, si ellos estaban ofreciendo sacrificio, ¿sí? Estaban ofreciendo sacrificio. Pero ellos por dentro decían, ¡oh, qué fastidio! ¡Qué fastidio es poder hacer esto de vuelta! ¡Uy, qué pesado! ¡Uy, qué carga! Ellos estaban por dentro, ellos no lo sentían. Ellos lo que decían y pensaban por dentro, es decir, ¡qué fastidio! Marcos 7:6 dice, este pueblo, ¿qué dice? De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Anótenlo para memorizarlo, Marcos 7:6, pero ellos estaban haciendo lo mismo que el Señor les reprendía a los fariseos, que su corazón estaba lejos. Podían hacer toda la obra por fuera, toda una obra muy grande, pero por dentro ellos estaban alejados del Señor. Estaban sirviendo a Dios, pero pensaban para sí mismos, qué fastidio. ¿Y cómo ofrendaban a causa de eso? Ofrendaban lo hurtado, o cojo, o enfermo. Lo mismo que mencioné en versículo 8, ellos presentaban algo que no tenía valor. Y que no tenía coherencia con la persona de Dios, porque Dios es grande, es sublime, es infinitamente grande. Voy a leer en cierta manera versículo 11, porque eso es el punto principal. Dice, porque donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así que, ¿por qué hay que dar lo mejor al Señor? ¿Por qué hay que dar lo óptimo, lo que está en mejores condiciones a Dios? ¿Qué es lo que dice Él? Porque mi nombre es grande, es temible. No hay comparación con otros dioses, porque en realidad no lo había, pero no hay comparación. Mi nombre es grande. Y ustedes deben ofrecerme. Yo soy más que un príncipe, más que un rey, soy más que un su señor. O sea, más que un señor terrenal, a eso me refiero.
Entonces, tienen que ofrecer lo mejor. No tienen que ofrecer lo enfermo, lo cojo, lo dañado. Según de Samuel 24:24, vamos a leer. Según de Samuel 24:24. Los que no saben dónde está, está antes de Primeras Reyes y después Primera de Samuel, está de cierta manera Ruth, Jueces, después de Ruth viene Primera de Samuel y después Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y si no lo han encontrado, escuchen, presten atención lo que dice Segunda de Samuel 24:24. Esto es el rey David tratando de comprar un lugar para poder ofrecer sacrificios a Dios, porque eso fue posterior al castigo, a la disciplina que mandó Dios por causa del censo. Que Dios no le mandó a hacer un censo a David, pero él lo hizo lo mismo, por soberbia, por orgullo. Y, bueno, descendió la mortandad sobre el pueblo, y él, para frenar eso, en cierta manera, para ofrecer un sacrificio a Dios, va a comprar un lugar para ofrecer el sacrificio. Versículo 24 de 2 de Samuel, capítulo 24, y dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. O sea, si yo voy a ofrecer algo a Dios, me tiene que costar. No voy a ofrecer algo que no me cueste nada, o sea, las obras. Y ese mismo concepto se ve cuando Jesús se sentaba en el templo de mirar cómo la gente daba ofrendas y limonas, o sea, para el templo, y vino una viuda pobre y dio 2 dracmas, y eso era algo insignificante a comparación de lo que valía el dinero en esa época. Dio allí, pero dice que ella dio más. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía, dependió de parte de Dios, o sea, puso toda su confianza en Dios. Dios no vio la cantidad, sino que vio el sacrificio de la ofrenda. Entonces, los otros daban más que ella en valor económico. ¿Pero qué estaban dando? Daban las obras. Estaban dando las obras. Lo que me sobra, ya está, la cumplí, listo, le doy las obras a Dios. Eso David lo tenía muy claro. Decía: yo no voy a dar algo que no me cueste nada. No voy a dar las obras a Dios. No, si yo compro algo y ofrezco algo a Dios, que sea algo que me cueste, algo que yo haya sacrificado también, de mi tiempo, energía, todo, valor económico. Así que ellos no, ojalá ellos hubieran pensado como David, volviendo a Malaquías, pero no pensaban así. Ellos daban, era una cuestión de que no es que no tenían, es que no querían. Es diferente. No es que no tenían, no es que no tenían y no podían, sino que no querían. Porque cuando María va a presentar a su hijo Jesús al templo, porque era una costumbre judía, era una orden, ¿y qué es lo que va y lleva? Dice que presenta 2 tórtolas. ¿Qué son las tórtolas? Bueno, entonces yo era el único que pensaba diferente. Yo pensaba que tórtola significaba torta. Algo lo veía por ese lado, ¿no? También lo dije allá en Argüello y se me rieron. Bueno, pero la cuestión es que tórtola es paloma, o sea, y la Biblia no decía palomas, decía como primera opción un becerro, un buey, un cordero. Eso es lo que era la primera opción. Como segunda opción, una paloma o un tórtola. Y como última opción, si no tenía para la paloma, iba un poco de harina. Así él da una unidad de medida de harina, pero un poco de harina. El más pobre. Pero María no ofrece la harina, que iba a ser más barato. Ofrece lo que tenía, lo que podía. Ofrece 2 tórtolas. No le alcanzaba para un cordero para ofrecer a Dios, le alcanzaba para 2 palomas.
Y eso es, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quería con el pueblo. No era simplemente porque estaba dañado, simplemente porque ellos tenían animales, tenían ovejas, todo bien sanas, fuertes, pero ellos ofrecían lo dañado a Dios. Total, Dios no vale, total, Dios no es importante, total, su nombre no es, mira cómo estamos, Dios no es tan importante como dice ser. Pero yo, hermanos, le animo y le exhorto a que tengan bien claro, que Dios sí es grande. Dios es infinitamente grande. Es todopoderoso. Y lo que dice en versículo 2, ténganlo presente. Yo os he amado. Recordad todo lo que Dios hizo por vos. Recordad de dónde te sacó. Porque el pueblo de Israel lo sacó del lodo cenagoso, de la profundidad del pecado. Pero ellos se olvidaron. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de todas las bondades, de toda la misericordia, de toda su proceder para con nosotros y de todas las promesas que nos da, que son para nosotros si actuamos con fe y obediencia. Para finalizar, versículo 9 dice: ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? Dice Jehová de los ejércitos. Él estaba diciendo como, no pueden agradarme si hacen esto. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es rotundo el Señor. Yo no voy a aceptar eso. No voy a aceptar. No lo voy a tolerar. No, porque usted tiene lo sano y usted no me quiere dar lo sano. Usted me quiere dar las obras. Y no, mi nombre es grande. Yo no voy a rebajarme de eso. ¿Por qué? Porque yo soy rey, yo soy señor, yo soy sublime. Y dice algo en versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas? O sea, como que dice, Dios prefiere que el templo sea cerrado antes que ofrezcan esas cosas que era algo despreciable hacer. Iban a pecar más. Por eso dice, alguien que tenga celo por mí y por mi nombre, que cierre la puerta. Que cierre la puerta. Algo así como hizo Jesús cuando estaban vendiendo y haciendo mercancía en el templo. ¿Qué hizo él? Dice que se armó de un azote y empezó a tirar las mesas de los caminos y empezó a echar a los comerciantes y a los mercaderes. ¿Y qué dijo él? Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Que tenga celo, ese mismo celo, lo que dice el Señor. ¿Quién se levantará que diga que se cierren las puertas? Que ya no se hagan sacrificios, si hacen sacrificios vanos, si en realidad no están diciendo por dentro, qué fastidio, que alguien cierre las puertas, porque en realidad estoy disgustado, no tengo complacencia, no voy a aceptar eso, porque mi nombre es grande, Yo me pregunto, el Señor, ¿cómo estará ahora acá? El Señor, ¿cómo estará con nosotros? ¿Va a decir que cierren la puerta? Vida abundante va a decir que cierre la puerta. ¿Por qué? Y si dice eso, ¿por qué diría eso? Porque nuestro corazón, nuestro pensamiento estarían diciendo, qué fastidio estar acá escuchando al pastor que no termina nada. Pero si eso hay en nuestro corazón, el Señor lo va a cerrar. Pero si todavía no hay en nosotros, si todavía hay un sacrificio de alabanza, si hay un espíritu que le adora en espíritu y en verdad, el Señor la va a mantener abierta por generaciones tras generaciones. Porque Él va a querer eso. Él va a querer que se la adore. No le importa que seamos 5, que seamos 10, que seamos una iglesia de 1000 o de 2000. Pero mientras que haya adoración al Señor, mientras que estén sacrificando alabanzas a Él, no ya bueyes, porque ya pasamos esa época, mientras que estén sacrificando alabanzas y adoración a Él, en espíritu y en verdad, Él la va a seguir manteniendo. Y Él huele y dice, esto es agradable.
Esto es agradable. Yo me gozo en esto. Te animo a que puedas asumir esto como también para vos. O sea, que vos puedas tomarlo esto y decir, sí, es para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nuevamente lo repito en Apocalipsis 1:5, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. En 1 de Pedro, capítulo 2, creo que versículo 12, dice que nosotros, o 11, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, está diciendo, usted, el pueblo de Dios, la iglesia, es sacerdote. Sí, vos sos sacerdote, porque vos tenés el templo que es el templo del Espíritu Santo. El Señor viene a morar. Vos ministrás y tu propio cuerpo, tu propio templo. Y te hago la pregunta, ¿cómo servís al Señor? ¿Cómo servís? ¿Cómo servís? ¿Servís con un espíritu que agrada al Señor? ¿O servís con, qué fastidio, qué fastidio? Y yo me hago esto porque yo me digo a mí mismo, porque hay veces que sí, que llega y eso está mal, porque hay veces que llega y digo, tengo como que hay eso, tengo que predicar, tengo que estar haciendo tengo que hablar con alguien, ¿viste? Y estar en la iglesia o algo, y llega como ese pensamiento, y ahí nomás le pido al Señor, no, quítame ese pensamiento. Pero si ese pensamiento es permanente, continuo, entonces ¿para qué voy a estar acá? Si no me gusta, o sea, ¿para qué? O sea ¿qué? Si el Señor yo le digo, o sea, piensen conmigo esto, vengo acá, me levanto y digo, tengo que predicar a los hermanos, qué feo, cómo me gustaría estar, no sé, en el río, cómo me gustaría estar disfrutando del sol hermoso, cómo me gustaría, pero no, tengo que predicar. Bueno, me pongo, me visto, listo, salgo para la iglesia y vengo acá, canto y estoy empezando a cantar y digo, hay que cantar esto. No, y decía, no le pego ninguna a las notas. Y después cuando el hermano Carlos dice, bueno, el pastor va a predicar, tengo que predicar, bueno, vamos, fuerza, hay que tener fuerza de voluntad. Y vengo acá y me preparo y después salgo, termino de predicar, vuelvo a casa y digo, ya está, menos mal que prediqué, Señor, ya está, cumplí mi tarea. ¿Qué diría el Señor? ¿Se agradaría de eso? No se agradaría. Él estaría diciendo, eso es pecado, eso es despreciable, no lo voy a aceptar. Predica todo lo que vos quieras, pero eso no es servicio, no es para mí, no es adoración, no. Entonces yo le pido al Señor porque no pase eso por mi cabeza, porque el día que pase eso y sea algo permanente, tengo que dejar esto, tengo que dejar que lo haga otro, porque Dios va a levantar a otro, no le va a faltar. El Señor dijo, Jesús, Dios, si el pueblo no cantara, ¿qué dijo? Las piedras no harían. Y cuando Juan el Bautista dijo, Dios puede aún levantar, le dijo a Abraham, de las piedras. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa y puede levantar a quien sea, de donde sea. Entonces, el día que yo empiece a pensar de esa manera y que ustedes piensen de esa manera en el servicio donde están dando, lo va a quitar, lo va a sacar. O andate, ¿por qué? Porque al Señor no le agrada eso. No. Y Dios va a poner a alguien mucho mejor, alguien que tenga un corazón que quiera salir. Ahora, ¿tengo que dejar el ministerio? No. Tengo que pedir al Señor para que me dé un corazón, que honre al Señor. Porque es lo que yo amo y es lo que yo quiero. Y usted, hermano, lo que Dios le haya llamado, aprecialo con toda tu fuerza, porque Dios te está dando una oportunidad de servirle. Una oportunidad. Ya después viene la eternidad, ya no habrá más oportunidad. Y en ese tiempo que tenemos, aprecialo con toda tu fuerza, en el ministerio que estás desarrollando o en el área en que estás sirviendo. Pedirle a Dios que te dé un sentido grande de afecto por Él, porque Dios quiere que le teman, pero Dios quiere que le amen también. ¿Cómo ofrendas? ¿Cómo ofrendar al Señor? ¿Dios qué dice en su palabra en 2 Corintios? Capítulo 8 dice que Dios ama la hora alegre.
Que nadie dé con tristeza ni por obligación. Porque Dios ama a la hora alegre. Ahora, hermanos, cuando vengan acá, no vengan con sonrisas. Pero sí, si pueden venir con sonrisas, amén. Pero no significa eso, que tengan, sino que su corazón está confiado en Él, que está alegre. No vengan así, tengo que ofrendar, porque bueno, tengo que ofrendar, o tengo que diezmar, porque tengo que diezmar. No, dalo con alegría y con corazón, porque agrada al Señor. Y si no, el Señor no ama la hora alegre. ¿Vos cómo caminás con Dios? ¿Cómo caminas con el Señor? ¿Estás ofreciendo sacrificios de alabanzas? ¿Así? Cuando lees la Biblia, decís, qué fastidio leer la Biblia hoy. O cuando orás, decís, tengo que orar. Qué feo. Y encima a los 5 minutos ya empiezo a pensar en otra cosa. ¿Cómo orás al Señor? ¿Le pedís al Señor que cambie esa actitud? Debes pedírsela si tenés actitud. Porque la Biblia dice en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anda en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué está? Está su delicia. Ahí no habla de desprecio, no habla de, qué fastidio. Habla de delicia. Como cuando te comes, voy a hablar de comida, cuando te comes un asado, decís, ¡ay, qué rico! Mi carne rica, ¿no? O cualquier tipo de comida que hacen. ¡Qué rico! Bueno, así habla. ¡Qué delicia! El varón que come la ley de Dios. Ese es el bienaventurado. ¿Cómo venís a la iglesia? ¿Cómo cantás aquí? Espero que estés con un corazón alegre al Señor. Porque el Señor dice, mi nombre es grande. Mi nombre es grande. Yo quiero que me adoren con verdad. No voy a aceptar lo cojo, lo inmundo. No voy a aceptar las cosas que a ustedes les sobran. No, yo voy a aceptar lo mejor de ustedes. Si alguien no ha creído en Jesús, que se arrepienta y cree en Él. Si alguien todavía no tiene seguridad de dónde va a pasar su eternidad, que pueda confiar en Jesús, porque Él es el Salvador de esta tierra. Esta iglesia está porque Jesús vive, amén. Él vive. Y si prediquemos ese evangelio. Por último, ya finalizando, si está tratando irreverente al Señor, no lo haga de vuelta. Y lo digo a ustedes y me lo digo a mí también. Que así como yo cuando tuve ese temor, cuando me dijo mi papá, come, sentí como un miedo, y comí, obedecí al Señor. Que no digo que va a haber ese temor, en cierta manera, un miedo, pero sí que se aplique Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si estás ofreciendo lo poco al Señor, ofrece lo mejor, no ofrezcas lo peor. Y si estabas pensando que no es agradable servir al Señor, no creas esa mentira, porque servir al Señor es lo mejor. Y servirle con lo mejor. Es lo mejor y servirle con lo mejor que tengas. Te da una oportunidad, una sola vida. Después ya no hay más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Padre Santo, tú examina mi corazón, tú examina mi ser, tú examina todo lo que hay dentro de mí, oh Señor. Y tú conoces, Señor, todos mis pensamientos, todas mis actitudes, todas mis motivaciones. Y me da muchas veces vergüenza, Señor, por todo lo que hay. Y aún así, como dice Malaquías 1:2, yo sé amado, así tú me amas, Señor. Aún a pesar de todo eso, ya has enviado a Jesucristo en propiciación de mis pecados. Y me ha dado vida eterna. Y por esa razón estoy acá parado, Señor. Si no, no habría forma, porque estaría en una condenación eterna para siempre. Gracias porque Él pagó el sacrificio. Padre Santo, en base a eso, también tengo que decir lo que hizo Romanos 6, que pues, si la gracia abunda, que pues perseveraremos en pecado. No, en ninguna manera, Padre. Porque lo que hacían en Malaquías, lo que hacían ese pueblo, Señor, estaba mal, Señor. Y si nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos hacían, está mal, Padre. Que nos ayudes a volver de los pecados. Ayúdanos a arrepentirnos y dejar lo que tengamos que dejar. Y a hacer lo que tengamos que hacer. Para poder ofrecerte sacrificios que no nos cueste nada, sino que nos cuesten. Porque es para la gloria y la alabanza de tu nombre. Y que si nos cuesta, que lo hagamos con alegría,
porque tú amas al dador alegre, Señor. No solamente en términos económicos, sino en toda nuestra vida, Señor. Nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Todo, Señor, nuestra devoción. Si Cristo está en el centro, tú vas a ser glorificado. Si Cristo no está en el centro, si hay una persona allí en el centro, si hay un trabajo en el centro, si hay un deporte en el centro, si hay un equipo en el centro, o sea lo que sea, hasta incluso la familia si está en el centro, y no está Dios, tú miras el sacrificio y vas a decir, me ofrecen los cojos, los enfermos. Entonces, Señor, ayúdanos a poner todo en perspectiva y a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor. Lo demás va a ser añadido. Gracias a Dios por tu amor y te pido, Señor, que tú bendigas lo que queda este día y que vivamos para ti. Gracias a Dios por darme este privilegio de poder estar enfrente de estos hermanos que tú has comprado por sangre y si todavía no te conocen, que te puedan conocer el día de hoy. Que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.